Bueno, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Están contentos, felices de estar hoy aquí en la casa de Dios, en la Iglesia Alianza, glorificando y exaltando el nombre de Dios? Lo he notado hoy como muy callados, como si todavía tuvieran sueño. Bueno, vamos a invitarlos a abrir el libro de Efesios. Tome su Biblia y busque Efesios capítulo 5 y téngalo ahí un instante. Efesios capítulo 5. ¿Listo, hermano? ¿Estamos ubicados? ¿Estamos ubicados o no? Bueno, hermanos, déjeme decirle lo siguiente. Hay un test, un examen que se hace a nivel mundial para averiguar qué tan inteligentes son las personas y compararlas con las otras personas, con los demás. El test se llama IQ, dos letras, la I y la Q, Intellectual Quotient en inglés, o el test de coeficiente intelectual. ¿Qué tal inteligente somos? Y ahí usted mira, si usted se hace ese test, qué tan inteligente es usted con respecto a su vecino y a los demás, al que está al lado y a las otras personas. Este test, si uno saca menos de 85 puntos, el resultado que le arroja es podría ser mejor. O sea, no lo raja tampoco, ¿no? Podría ser mejor. Yo creo que muchos estamos ahí en ese. Podría ser mejor. Si saca de 85 a 100 puntos, es bueno. Es bueno. Si saca de 100 a 115 puntos, es muy bueno. Si saca de 116 a 130 puntos, que ahí está la minoría, excelente. Y si saca más de 130 puntos, es calificado usted como alguien estelar. ¿Sí? ¿Se atrevería usted a hacer este test? Hubo alguien que es muy conocido en el mundo que lo hizo, llamado Bill Gates. Bill Gates, el grande, el gigante de la tecnología, de los software y de los programas de computación, y no sacó 130 estelar, sino sacó un poquitico más. Sacó 150 puntos. ¿Sí? Y un día cuenta la historia que estaba él en una reunión, en unas oficinas, y de pronto sintió calor, se colocó de pie y fue a abrir una ventana, y tratando de abrir la ventana, este estelar no podía. Y de pronto un empleado de esos que sirve tintos o barre o limpia mesas, vino y le colaboró, y oprimiendo un botón, corrió la ventana. Dijo Bill Gates, creo que me faltan actualizaciones. Pero la realidad es esta. ¿Puede usted tener un coeficiente intelectual estelar y no ser sabio? ¿Puede usted ser rico y no ser sabio? ¿Puede ser usted un gobernante, un político famoso y no ser sabio? ¿Puede usted ser un gran académico y haber pasado por muchas universidades y no ser sabio? Y de eso es lo que trata la prédica que hoy traemos. Se llama Caminando en Sabiduría, y quiero invitarlo a que me acompañe en Efesios capítulo 5. Vamos a leer al unísono todos los versículos 15 al 17. 15 al 17. Efesios 5 del 15 al 17. Acompáñenme por favor a la voz de 3. 1, 2 y 3. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para que usted se memorice el título de la enseñanza, Caminando en Sabiduría. Y si uno va a caminar en sabiduría, seguramente hay que dar unos pasos para ese caminar. Cuando hablamos de sabiduría,
la definición más cercana es el temor a Jehová y el alejarse del pecado. En resumen, eso sería la sabiduría. El temor a Jehová y el alejarse del pecado. Y hay un proverbio que lo resume las dos cosas. Dice Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal. El sabio teme y se aparta del mal. Hay otra versión, la Biblia, Palabra de Dios para Todos, que lo dice de la siguiente manera y me gusta mucho. Dice, el sabio lo piensa 2 veces. El sabio lo piensa 2 veces y se aparta del mal. Pero el bruto es descarado y se mete de lleno. Interesante esta versión. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a analizar el pasaje que realmente es una riqueza de texto con respecto a la sabiduría, ¿sí? Podemos no tener un IQ muy alto, pero sí podemos tener sabiduría otorgada por Dios. ¿Cuáles son esos pasos que da este corto texto que acabamos de leer? El primero, siendo diligentes. El versículo 15 empieza diciendo, mirad, pongan atención, alertas, pues con diligencia. La diligencia, que es hacer lo mejor posible y a tiempo. La diligencia, que es hacer las cosas rápidamente y con excelencia. Dios nos pide que seamos diligentes, que seamos diligentes. Un teólogo muy conocido, San Agustín de Hipona, decía que la falta de inteligencia la suple la diligencia. La suple la diligencia. Proverbios 22:29, un texto que me gusta mucho, dice lo siguiente: reemplaza la palabra diligencia por solícito. Y lo hacen muchos textos de la Biblia. Tienen que ver la palabra del ser solícito con ser diligentes. Dice este versículo, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Has visto un hombre que sea diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Hermanos, la diligencia es uno de los deberes de la vida cristiana que mejor puede probar una fe genuina de un creyente. El ser diligentes en los deberes cristianos. Entonces el primer pasito que vamos a dar es ser diligentes. Y sigue diciendo el texto, mirad pues con diligencia cómo andéis. Cuando la Biblia habla del andar, se está refiriendo a las actividades que hacemos cada día. Todas las actividades que hacemos y desarrollamos cada día. Todo el libro de Efesios trae 7 expresiones sobre el andar. 3 de ellas que dicen que no y 4 de ellas que nos motivan a un sí. Mire lo que dice el libro de Efesios en varios pasajes. Dice no siguiendo la corriente de este mundo. Usted no camine por la corriente de este mundo. Dice no andar en la vanidad de la mente de los incrédulos. No. Otro no andéis como necios. Pero al contrario, el libro también dice que sí andemos y caminemos, si andemos en buenas obras, si andemos como es digno de la vocación, como fuimos llamados, si andemos en amor, y dice el último, si andad como hijos de luz. En ese andar siempre hay que evocar un libro antiguo muy conocido, El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. ¿Qué hacía este peregrino en su andar, en su caminar? Su objetivo era ir camino al cielo, camino a la ciudad celestial. Y en ese andar que vivía este peregrino lo podemos vivir nosotros también, porque él se encontraba en el dilema de obedecer o desobedecer. Nos pasa a menudo y a diario, ¿cierto? El obedecer o el desobedecer, el acatar o el ignorar la instrucción, el seguir o el apartarnos del camino de Dios, el pecar o el vivir en santidad. Esa era la enseñanza de este libro.
y de ese escritor en este libro. Y en cuanto al caminar, me gusta mucho lo que dice el Salmo 119, este gran salmo que dice: bienaventurados los de perfecto camino, que van a ser dichosos aquellos que cuiden su caminar. Y luego sigue diciendo: los que andan en la ley de Jehová, los que andan haciendo los mandamientos de Dios y cumpliéndolos, ellos son los que tienen un caminar perfecto, perfecto. Y seguimos en ese caminar. Primero, siendo diligentes. Segundo, cuidando nuestro andar. Y tercero, no siendo necios. El versículo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, no como necios. ¿Sí? El necio es movido a las inclinaciones de su corazón, a sus deseos, a sus apetitos, es egocéntrico, es arrogante, es impulsivo. Pero el necio tiene dos características que ojalá usted se las aprenda hoy, y son muy claras en la palabra de Dios. El necio, y seguramente usted va a estar de acuerdo conmigo hoy, el necio no escucha consejos, ¿cierto? No escucha consejos. Por eso un proverbio dice: no hables a oídos del necio. ¿Por qué razón? Porque no va a escuchar, no va a escuchar. Y la segunda característica que distingue a una persona necia es que habla demasiado. No oye, pero sí habla demasiado. Dos versículos en Eclesiastés dicen lo siguiente: el necio multiplica sus palabras, multiplica sus palabras. Y otro versículo ahí en Eclesiastés dice: el necio y el sabio se descubren en su hablar. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Qué versículo, ¿no? Qué versículo. Un escritor escribió lo siguiente con respecto a la necedad: hacer tratar en razón a un necio es como perfumar a un muerto. No tiene ningún sentido, ningún sentido. Pero hay algo importante, Ahí mismo en Eclesiastés la Biblia dice: y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad. Podemos ser sabios, podemos ser sabios. El versículo 15, nuestro texto base, dice: mirad pues con diligencia, la diligencia, cómo andéis, nuestro andar, no como necios, el tercer paso, y el cuarto paso, sino como sabios, sino como sabios. Si aquí hay jóvenes, si aquí hay niños, aquí en este lugar, levánteme la mano. Hay niños, hay jóvenes. No, el hermano Pedro no, todavía no. Hay niños, hay jóvenes. Mire, le voy a hablar a ustedes, En ese como sabios, la Biblia trae 5 consejos extraordinarios, porque la sabiduría en esta edad es importante empezarla a asumir. Y usted, padre de familia, para que no se quede por fuera de la enseñanza de estos 5 consejos, si usted tiene hijos o nietos, llévele la enseñanza a su casa y désela. 5 consejos. Número 1, con respecto a ese actuar en sabiduría. Número 1, aprendan a rodearse. Aprendan con quién juntarse. ¿Sí? Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. ¿Sí? Aprenda a rodearse de buenos amigos, de buenos hermanos en la fe. Eso es clave, y eso se aprende desde la niñez y en la juventud, y es muy importante, y eso trae sabiduría. El que anda con sabios, sabio será. El segundo, escuchar consejos, lo opuesto de lo que decíamos ahorita. Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez.
Desde jóvenes aprendan a recibir el consejo de los mayores, de los pastores, de los padres de familia. Es importante, porque a veces notamos que hay gente que llegó a la vejez y no se le ve por ningún lado ni una pizca de sabiduría, ¿cierto? Ni una pizca de sabiduría en su actuar, en su conducta, en sus decisiones. Y miren lo que dice el versículo: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. El tercer consejo que trae otro proverbio es tener cuidado con lo que usted oiga. Joven que está hoy aquí, tenga cuidado con lo que oye, ¿sí? Dice Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentará el saber. Y aumentará el saber por lo que oye, por lo que oye. La pregunta es, ¿a qué predicadores estamos oyendo? ¿O a qué maestros? ¿O a qué profesores? ¿O a qué personas? ¿O qué estoy oyendo por redes sociales o por televisión? ¿Sí? O más importante, mira, aprovechando que está este grupo de jóvenes aquí al frente mío, ¿qué música están oyendo? ¿Qué música están oyendo? Déjenme decirles que esas personas que crecieron en la iglesia, que eran niños, que eran jóvenes y que luego se apartaron del cristianismo, el 80% confesó que fue porque empezaron a oír música no cristiana, música secular, o que en una época llamábamos música mundana. ¿Sí? Se apartaron de las cosas de Dios. ¿Por qué razón? Porque no fueron sabios en lo que oían. Y tengan cuidado, se lo digo a toda la iglesia, porque a veces nos quieren vender música cristiana que no es cristiana, que no es cristiana. Por eso hay que tener cuidado con lo que oyen nuestros niños, nuestros jóvenes. Recientemente hubo en Cúcuta un concierto a la que mucha gente asistió. Y uno de los cantantes de ese concierto tiene la siguiente canción. Escuche muy bien. Te buscaba en el fuego, en el aire, en los astros, en la historia, en el ruido, y te hallé, en el silencio y en lo incierto. Este cantante busca a Dios en el ruido, en el silencio, en lo incierto. Habría que decirle, búsquelo en la palabra de Dios. No venga aquí a meternos cuentos raros. Busque a Cristo, a Dios en la palabra. ¿Por qué el cuidado de música que aparentemente suena como cristiana y no lo es? Porque han eliminado a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a la santificación, a la glorificación, a la justificación, a la redención, a toda la obra maravillosa de Dios en sus cantos. Más parecen canciones de amor entre dos novios. Tenga cuidado, porque dice el proverbio, oirá el sabio y aumentará el saber. El cuarto consejo dice que debemos aprender lo siguiente, memorizar la palabra de Dios, memorizar versículos. Dice el siguiente texto, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Eso sí debe abundar en su vida. Si usted es creyente, ese será su anhelo. Aprender textos de la Biblia, memorizarlos, meditar en ellos, atesorarlos en su corazón. Y el quinto consejo respecto a la sabiduría es cuidarse de pequeñas locuras. Cuidarse de hacer esas pequeñas locuras. Por ejemplo, imagínese una olla con leche y si le cae una mosca pequeña, habrá arruinado toda la leche, ¿cierto? La reputación de un hombre sabio puede echarse a perder por una locura, por una locura. Y lo dice Eclesiastés capítulo 10. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable.
tenga cuidado de cometer una pequeña locura. Y entonces, ¿cómo debemos actuar como sabios? Debemos actuar como actuaría Cristo, nuestro Señor. Un teólogo llamado A.W. Pink decía: la sabiduría de Dios nunca yerra. Él sabe lo mejor, Él elige lo mejor y Él hace lo mejor. Tengan ese texto en mente y en cuenta. Ahora bien, actúo como sabio, y el versículo 16 me habla del quinto paso: aprovechando bien el tiempo. Aprovechando, que significa redimiendo, sacando al máximo provecho bien el tiempo. Cuando la Biblia habla del tiempo, habla de dos formas de mirarlo, dos perspectivas. Una es el tiempo cronos, ese tiempo que va de segundo a segundo, minuto a minuto, día a día, y que van contabilizando los relojes. Pero también un tiempo llamado kairos, que es para explicarles a ustedes ese tiempo que usted tiene de cristianismo en la vida. Desde que usted se vuelve cristiano hasta fallecer, ese tiempo es el que está diciendo ahí, aconsejando el texto: aproveche bien el tiempo que usted ahora es creyente y es cristiano. Es sabio emplear nuestras energías en aquello que tiene valor eterno. Es sabio. Un himno decía: no debemos el tiempo malgastar. En un mundo así, con todo empeño, debemos de actuar. Debemos de actuar. En cuanto al tiempo, oí un día un consejo que decía lo siguiente: no estamos llamados por Dios a hacer de todo. Estamos llamados por Dios es hacer su voluntad. Administre bien su tiempo para que haga la voluntad de Dios. Y un consejo mío, hermanos: no olviden el tiempo, apartar unos minutos para hacer el culto familiar en su casa. Si yo pidiera que levantaran la mano, ¿quiénes hacen culto familiar en el hogar? ¿Han sacado tiempo para eso? Sacrifique todo en la vida, menos el estar con Dios. Usted con Dios, y que su familia también esté con Dios. Había un teólogo de hace muchos años llamado Felipe Melanchthon, y se dice la historia de él, que él todos los días, cada vez que tenía la oportunidad de hablarle a otro de Cristo y no lo hacía, lo iba anotando en una hojita, y todas las noches confesaba a Dios el pecado de no haber hablado de Cristo cuando tuvo tiempo para hacerlo. Tiempo para hacerlo. Ahora, ¿por qué hay que aprovechar el tiempo? El versículo sigue diciendo: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, porque la inmoralidad es grande, porque el estilo de vida de las personas es mala, es de pecado, están entregados al pecado. Oía yo el otro día la historia en Estados Unidos de un muchacho con dos amigas que estaban haciendo un hurto, un atraco, y uno de ellos clavó su navaja sobre la persona que estaba robando y se la enterró. Y luego fueron capturados y le preguntan al muchacho por lo ocurrido. Y él decía como que disfrutaba eso que estaba haciendo. Los días son malos. Pero me aterra más cuando una de las muchachas dice: pero ¿qué importa si todos los días las personas mueren? Un muerto más, un muerto menos. Mira hasta dónde hemos llegado con la juventud. Mira hasta dónde hemos llegado. Es un retrato vívido que los días son malos. Y Romanos aclara esto de una forma sabia. Dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, y escuche muy bien esto, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Gente haciendo cosas malas y mucha gente complaciéndose con esas personas que hacen lo malo. Pero con respecto a que vivimos días malos,
recuerde lo siguiente, hermano. Dios no siempre contenderá, no siempre lidiará con el hombre. Que el día de la gracia algún día va a terminar. Y que pronto terminarán para siempre las oportunidades de buscar a Dios. El séptimo punto dice, no siendo insensatos. Versículo 17, por tanto no seáis insensatos. Ese es nuestro séptimo paso. Eclesiastés, un texto que me he basado bastante para estas enseñanzas de hoy. Todo el capítulo contiene bastante sabiduría, pero Eclesiastés 10:6 dice, el insensato es colocado en grandes alturas. Y es interesante que se refiere a los gobernantes, a los políticos. ¿Y cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? A ese que usted sigue políticamente, ¿no? Lo llama un insensato colocado en grandes alturas, en grandes puestos, ¿sí? Y para complementarlo del necio, déjeme decirle cómo actúa un insensato. No razona, no reflexiona, no aprende de sus errores, toma decisiones equivocadas, dice lo que no debe decir y habla cuando debe callar. Cuando debe callar. Tito capítulo 3, versículo 3 nos insta, nos exhorta a lo siguiente, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Éramos en otro tiempo insensatos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si somos creyentes, no deberíamos tener insensatez. Y el versículo sigue diciendo, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No deberíamos ser insensatos. Y por último, el versículo termina diciendo, por tanto no seáis insensatos. Y el octavo paso, entendidos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Siempre hay unas preguntas típicas para hablar de la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Déjeme decirle que pegado a un celular difícilmente la va a encontrar. La voluntad de Dios para nuestras vidas está en su palabra, en su palabra. Hay personas que viven preguntándose ¿con quién me casaré? ¿Debo renunciar a mi trabajo y buscar otro? ¿Dónde viviré? ¿Debo comprar esto o no? A veces pudiese ser estos aspectos y estas preguntas un poco egoístas, porque todas están pensando en mi bienestar, en mi bienestar. Hermanos, la voluntad de Dios es expresada muy clara y muy diáfanamente en unos textos de la Biblia. El primero de ellos, primera de Timoteo 2, del 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué quiere Dios? Que los hombres lleguen a la salvación y vengan al conocimiento de la verdad. Mire la voluntad de Dios, que las personas reciban el evangelio en sus vidas. Otro texto de la voluntad de Dios, Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué? Sed llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios quiere en su vida. Que usted sea lleno del Espíritu Santo. Otro texto, Primera Tesalonicenses 4:3, dice así, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios quiere que seamos santos, esa es la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2, del 13 al 15, por esta causa del Señor someteos a toda institución humana, que nos sometamos al rey, al superior, a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, termina diciendo el texto, la sumisión a las autoridades superiores.
Dios quiere que seamos sumisos. Esa es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Dios quiere que demos gracias en todo. Y primera de Pedro 4:19, de modo de los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí nos está diciendo que la voluntad de Dios también es padecer, sufrir. Esto es la voluntad de Dios, lo que les acabo de leer. Y eso debe ser primordial en nuestras vidas. Hermanos, ya para finalizar como reflexión, ¿dónde está Cristo en la prédica? ¿Dónde está Jesucristo en esta enseñanza? En primer lugar, recuerde lo que dice la Biblia de Jesús cuando era niño, que él iba creciendo en sabiduría. En muchos aspectos, pero uno de ellos que nombra es en sabiduría. Y en segundo lugar, Jesucristo nos dejó una enseñanza maravillosa en el Sermón del Monte. Él dijo lo siguiente: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Y aquí está el maestro hablando de sabiduría para su vida. En la versión de las Américas lo voy a leer. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, dice Jesucristo, y las pone en práctica, y hay que subrayar ese y las pone en práctica, será semejante a un hombre ¿qué? A un hombre sabio. Ese es el consejo de nuestro Señor Jesucristo, que lo que usted viene a oír aquí, cuando salga, lo coloque en práctica. Porque será semejante a un hombre sabio. Y recordemos un texto que ha sido muy enseñado a los niños, que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Vidas fundamentadas sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero viene aquí lo opuesto: y todo el que oye estas palabras mías, dice Jesús, ese que llega aquí y sale y nada pasó en su vida, ¿sí? Sucede. Será semejante a un hombre insensato. Ese será el insensato, el que no coloque la palabra de Dios en práctica. Será un insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Grande fue la destrucción de la vida del que no fue sabio, sino del que fue insensato. Mire, hermanos, no habrá más sabiduría que oír la palabra de Dios y colocarla en práctica. Jesucristo dijo él mismo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese es el llamado. Aquel que viene acá y aún no ha creído, para que crea en Cristo. Aquel que aún no se ha arrepentido de sus pecados, para que lo haga hoy mismo. Y aquel que ya creyó, para que viva una vida y la camine en sabiduría, guiados por su palabra. Oremos, hermanos. Padre celestial, hoy estamos aquí reunidos, contentos y felices de oír tu palabra, Señor, que nos enseña que debemos caminar en sabiduría, siendo diligentes, cuidando nuestro andar, no siendo necios, actuando como sabios, aprovechando bien el tiempo, cuidándonos de los días malos, no siendo insensatos y haciendo la voluntad de Dios. Padre Santo, si hemos sido necios o insensatos, pedimos perdón hoy. Señor, que la sangre preciosa de Jesucristo nos da el perdón. Y hoy creemos, Señor, y depositamos nuestra fe en ti, que tú nos puedes ayudar y nos puedes guiar a ser sabios en la vida. Tu palabra dice que si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Señor, hoy pedimos sabiduría
para los niños de esta iglesia, para que sean formados por los padres cristianamente. Hoy pedimos, Señor, sabiduría para los jóvenes, porque el joven se cree sabio, pero en ocasiones es necio y necesita ir caminando conforme a tu palabra. Hoy pedimos sabiduría para nosotros los adultos, Señor, los padres de familia, los que son abuelos, Padre Santo, para que caminemos siempre en tus caminos, para que no nos apartemos de ti. Y por sobre todo, Padre Santo, hoy pido para que la iglesia, cuando salga hoy de aquí, sea cristiana también allá afuera, Señor, colocando en práctica todo lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor, siendo fieles a ti y a tu palabra. Padre Santo, clamamos por sabiduría para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.